Bueno, aquí estamos entrando a una sección, la cual yo lo voy a llamar tu número favorito. ¿Ok? Esa es la sección, como lo voy a llamar. Es el nombre que le voy a poner a esta sesión. Se va a llamar tu número favorito. Tu número favorito. Así que ya lo saben. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Mucha gente, perdón, mucha gente antes de que empezara el video vino por aquí y le dio me gusta al video. Muchas gracias. De eso se trata, de que nosotros empecemos a involucrarnos más para seguir trabajándole, ¿ok? Vamos a seguir trabajándole como lo hacemos todos los días y a tratar de traer los mejores resultados posibles que le podamos traer. Eso es todo. No se quiere nada más. De aquí para adelante. Así que positivo, positivo. No tengan miedo de hacerme preguntas de lo que usted desee. Me puede hacer preguntas. Yo voy a estar leyendo los mensajes anteriores del video anterior, como yo expliqué que iba a leer de los mensajes anteriores. Voy a leer unos cuantos de estos mensajes también que ustedes me ponen por acá. La gente que interactúa, claro que me gusta copiar e interactuar con ustedes. Si usted pone un número por acá, yo le puedo buscar también esa jugadita, pero vamos a contestar algunos de los números que pusieron antes, los muchachos que cumplieron antes y que también pusieron su jugada. Así que vamos a buscar esa jugada. Señores, hay muchas cosas que están pasando. Muy buenas. Vamos a buscar esta jugadita. Ya tenemos todas las jugadas del día de hoy puestas, así que vamos a buscar. No se pierdan mañana el video mañana de las jugadas, que está muy interesante. Muy, muy interesante el video de mañana. No se lo vaya a perder. Usted sabe que esos videos solamente son 10 minutos. Este video dura un poquito más de 10 minutos. Muchas veces el tiempo que usted quiera, que ustedes quieran, dependiendo cuánto están compartiendo y pidiendo su jugada. Yo escojo por lo menos unas cuantas personas. Tienen que darle like al video y compartirlo. Muchas bendiciones, felicidades por tu decena. Cayó los 60 y los 90. Háblame del 25, del 57. Vamos para allá. ¿Cuáles son los que tienen más tiempo sin salir? Vamos para allá también, no te preocupes. Pero ahora vamos a hablarle en este instante de algunas jugaditas que ustedes me pidieron, ¿ok? Así que les voy a pedir que compartan este video. Una jugadita que me pidieron en el video anterior, vamos a buscarla. Porque así trato de cumplir con la mayor cantidad de personas posible. Algunos de ustedes tienen números que son parecidos a otros que hayan pedido antes. Sí, trato de cuidar mucho mi salud lo más que pueda. Miren, cuando ustedes vean mi YouTube, usted se va a dar cuenta que aparece un símbolo como que está en vivo, pero cuando usted entra no está en vivo y lo que dice es crea un recordatorio. Le sale una pequeña, ahí le sale una campanita, set a reminder, porque es el video de mañana, números para hoy, diciembre 21. Entonces usted entra ahí y le da aquí a ese botoncito y mañana pues le va a recordar, ¿ok? El video. No sé, ahora me sacó a mí de como siempre, que yo vengo
pego algo y enfoca eso. Déjame salirme a ver si me enfoca. Vayan entrando, no importa, vayan entrando. Yo me voy a pegar más para que me enfoque mejor. A ver si me enfocas. ¿Me puedes enfocar un poquito más? Acércate a mí, un poquito más. Ahí. Ok, ahora sí. Ahora sí estamos enfocados. No, no tengo pechos. No son pechos, son pectorales. Bueno, vamos a buscar aquí información. Información. Lo primero es que vamos a buscar de las que me pidieron anteriormente. Dice Rafaela Rubio, dice, mi número favorito es el 25. Vamos a ver. Rafaela Rubio, el 25. Compartan el video, por favor. Compartan el video, por favor. Rafaela Rubio, el 25. Mira, Rafaela, 25 tiene tendencia de 10, de 4. Espero que tú lo vayas anotando. Es muy importante que ustedes anoten las tendencias. De 10, de 4, de 13, repite. Y ahorita está en 6. O sea que tienes que esperar a que llegue a 10. ¿Ok? De 6, hoy está en 5 porque ya terminó el día. So, le faltarían 5 días. Para el día 25, que es fecha, tú puedes jugar el 25. ¿Ok? Raúl, el 23. Esto me lo pide Mario de Jesús Rodríguez. El 23, Mario de Jesús Rodríguez, tiene tendencia de... Duró 20 días para salir. Luego sentó y pegó y lleva 3 días afuera. Cámbialo por un 53. Bueno, ya salió 53. Cámbialo por un 73. Cámbialo por un 24. ¿Ok? Mi recomendación. ¿Ok? El 100 me pusieron ahí. Lo puso King. El 100 tiene tendencia de 6. Tiene tendencia de 9. Tiene tendencia de 4. Y ahorita está en 7, o sea que está en el lado bajo del 6. Todavía lo puedes jugar para mañana si gustas el 100. Yo jugaría 99, 01, 10, ok, jugaría eso. 55, 50, ok, trataría de cambiarlo por eso. Vamos a ver acá. Tengo por aquí a Loreto González. Loreto González. Vamos a ver por acá. Loreto González. Me está pidiendo el 14, hermano. Vamos para allá con su 14. Vamos a buscarle el 14. Este videito yo lo hago para darle orientación a ustedes sobre jugadas. Vamos a meternos en... Vamos a entrar a Facebook. Vamos a entrar en Facebook, ¿por qué no? Qué bien se siente cuando uno tiene paz, señores, cuando usted hace la cosa contento, cuando usted nada, a usted nada le quita el sueño, cuando usted puede llamar las cosas por lo que son. Miren, el 14, Loreto, que me está pidiendo sobre el 14, hermano, mire, 14 tiene tendencia de 17, luego falló y pegó, luego pegó al 6
y está en el 2. Hermano, usted pudiese hacer esa jugada para mañana del 14 si usted gusta, porque tiene tendencia de 2, pero han visto que es una jugada que ha brincado tanto, una jugada que brinca mucho. Yo trataría de cambiarlo por otra jugadita, tratar de buscar otro jugador que sea mejor que ese 14. Puede que salga, óigame, puede que salga. Esto es solamente una sugerencia lo que estoy haciendo por acá, ¿ok? Pero en vista del ritmo que lleva, el 14 duró 16 días para pegar el día 17, falló un día, después pegó el otro día, luego falló 6 días y luego pegó. Lleva lleva un día ya fuera. Le tocaría mañana, porque la secuencia primera fue que pegó y después falló, ¿ok? So, podría ser el caso que te lo puedas anotar. Si te gustas, ahí mañana tienes el chance por índice de pegada. Índice de pegada es el ritmo que llevan los números, es el ritmo, ¿ok? Que llevan los números. Si tú puedes tratar de identificar ese ritmo, es como si tú estuvieras leyendo la bolsa de valores, ¿ok? Tratar de identificar cuándo va a pegar un precio bueno, ¿ok? Es como si estuvieras haciendo Bitcoin, ¿ok? Tú tratas de predecir dónde va a subir, dónde va a bajar, dónde puede ser tu ganancia, dónde te vas a quedar, ¿verdad? So, es lo mismo con los números del punto de vista que yo los estudio. Recuerden que son 6 años que yo tengo en esto, analizando jugadas, y lo he hecho aquí en redes sociales la mayor parte del tiempo. Y sí, he visto muy buenas jugadas caer, he perdido muy buenas jugadas. Por ejemplo, hoy perdí ese 70. Miren, con la nueva técnica que yo tengo, hoy yo perdí, porque son cosas que te pasan para que tú aprendas, ¿ok? Hoy se perdieron alrededor de 5 premios. Mucha gente dirá, Raúl, te volviste millonario. No, no es eso, es que las cosas pasan por una razón y muchas veces tú vas a tener las cosas en las manos y no vas a tomar acción y se te van a pasar. Es muy fácil para mí decirle a 1,000, 2,000 personas, 3,000 personas, jueguen este número y este número. Pero igual que me pasa a mí, yo sé que le pasa a la mayoría de gente que da números que no juegan todos los días. ¿Me entiendes? Inclusive hay personas que dan números que no juegan sus números, no se atreverían a poner un solo peso en sus jugadas. Saben que hay una estrategia que funciona, saben que hay un método que funciona, pero le falta la seguridad. ¿Eh? Decirle a usted, no me suelte ese 91. Decirle a usted, métale el 51. Ese tipo de cosas que yo le digo a usted de momento. No tienen esa seguridad. Entonces la seguridad, discúlpeme mucha gente, no te lo da algo divino. No es algo divino que te lo va a dar. Es la experiencia que tú pones en esto. No se dejen engañar por personas que dicen ser personas divinas, personas que han sido alumbrado de dónde. Hay personas que vienen y te dicen, no, que yo vi una luz que cayó del cielo y fue así. Oh, ¿me entiendes? Dejen esa vaina, eso no existe. ¿Ok? En lo espiritual, sí, yo creo muchas cosas en lo espiritual. Pero lo espiritual es lo espiritual. Lo físico ya es otra cosa. ¿Ok? En la noche hacemos una sesión donde yo le veo las jugadas que a ustedes les gusta y yo le digo para cuándo podrían jugarla, ¿ok? Por eso estos videos son más largos que los videos donde yo doy los números, que son de 10 minutos. Mi video donde yo doy los números son 10 minutos y se acabó, ¿ok? 10 minutos y se acabó, rápido al mambo. Pero estos videos por la noche
son para que ustedes me digan qué número les gusta y yo les digo, basado en estadísticas, más o menos dónde lo pueden jugar o cuándo lo pueden jugar. ¿Ok? Ahora mismo no le puedo decir dónde por lotería porque no he puesto la estadística de las loterías en orden, pero sí le puedo decir cuándo. ¿Ok? Bueno, vamos al próximo. Edwin Ramos pregunta, 57, ¿para cuándo? Mira, Edwin, ese 57, si tú lo volteas, lo conviertes en un 75, estaría muy bueno para mañana, pero yo no lo he visto todavía en estadística. Vamos a verlo en estadística, ¿ok? Lo digo porque he visto mucho movimiento. He visto mucha gente comentando el número, mucho cuchicheo. Y tú sabes que cuando hay ruido, cuando el agua suena, buenas noches, Carmen. Cuando el agua suena en el río, porque ustedes vieron el 91, yo le dije el otro día, ¿se acuerdan? Que yo le estaba diciendo, todo el mundo está dando el 91, 19-91, jueguenlo, hasta yo lo voy a jugar. ¿Le dije o no le dije? Hasta yo lo voy a jugar porque esto está... Entonces, cuando usted oye mucho un número, yo no creo en eso de que bloquean números. Yo sí creo que las loterías, los banqueros pueden protegerse para bloquear un número, pero de que la lotería diga no voy a vender tal número, yo no creo en eso. Yo sí creo en que los banqueros digan, ok, me están tirando muy duro en este número, déjame tratar de protegerme yo de un tablazo, pero no de que un número sea tan bueno que lo bloqueen. No sé, en mi ignorancia digo eso, porque tengo todo el derecho a ser ignorante. Yo no soy un sábelo todo. Yo no soy un gurú como esta gente que creen que fueron sacados. Que mucho de esta gente que da números piensa que su material genético, ellos fueron sacados de los excrementos de Einstein, ¿ok? Tú sabes, esta gente, de Einstein, de esta gente grande, cogieron los excrementos y sacaron el material genético y lo crearon a ellos de ahí, que ellos vienen de la caca de Einstein, de lo más dentro de Einstein. Yo no soy así, yo soy un hombre que fallo en un montón de cosas, tengo un montón de fallos y de errores, ¿ok? Pero también tengo muchas cosas buenas. 75. 75 pegó al día 18, duró 18 días para pegar. Ahorita está en el día 8, o sea que faltarían 10 días. Estamos hablando del 30 de diciembre. Tú podrías jugar ese 75. Sin embargo, se está comentando mucho para mañana. Yo estoy aquí por ustedes, por mis seguidores, por la gente que viene acá, la gente que dice, Raúl, voy a compartir tu video, vamos a echar para adelante el canal, vamos a echar para adelante el YouTube, el Facebook, el Instagram. Usted sabe que en Instagram a mí no me importa mucho, porque Instagram solamente entran las personas que estaban en mi VIP, solamente entran a mi Instagram. Son los únicos que entran. Si usted va a mi Instagram ahora mismo, yo tengo solamente como 6 personas ahí o 7. Porque son clientes míos así, que están conmigo a todas. Entonces esa gente, hay un respeto para esa gente. ¿Ok? Esas personas pagaron una membresía. Yo no hago la cuestión esta de aporte. Sin embargo, en ese Instagram, todo el que entra ahí paga una membresía para entrar una sola vez, jamás tiene que pagar otra membresía, pero si tiene resultados, tiene que sangrar. ¿Ok? Porque yo me acuesto tarde, soy diabético y me tomo 8 pastillas cada día. Pronto serán 10. ¿Me entiendes? Entonces, si yo pongo todo este trabajo, hago todo este trabajo para que usted cobre su chelito y usted ve que yo no tengo 100, 200
7 grupos de 100 personas, ni en esa vaina, que solamente tengo 10 personas ahí o 7 personas, es porque yo estoy contando que mi trabajo funcione y que si usted tiene resultados, usted por lo menos sangre un poquito y no sea tan mezquino. Es lo único, ¿ok? Es lo único. Si a usted le interesa estar en mi Instagram, vaya a Numerólogos RD en Instagram, hábleme al Instagram. Nadie entra. Yo no le voy a decir a ustedes que si usted llega a mi Instagram, sí, entre y ya, no. O entre y después me paga, no. ¿Tú quieres entrar a mi Instagram? Ok, me tienes que llamar. Yo tengo que escucharte a ti, tu voz y saber quién tú eres. Y que tú escuches mi voz también. Ok. Mi número de teléfono es uno solo, 908-220-4310. Esa es otra manera también, mi WhatsApp. Si está interesado en estar en mi Instagram es privado, ¿ok? Al menos el que utilizo para los números. Para el día 30, tú 75, hermano. Perdón, discúlpame, 57, tú me dijiste, es 75, mucha gente lo está comentando para mañana, está para 10 días más, para el día 30. 57 pegó al día 7, pegó al día 8, pegó al día 3, pegó al día 3 y hoy es 4. So, el próximo que le toca es el día 7. Si le sumas 3 a 20, que es el restante, entonces para el día 23 tú puedes jugar tu 57 y para el día 30 juega el 75. ¿Ok? Por favor, necesito que todo el mundo que esté acá en este video comparta este video. ¿Ok? La información que se le está dando es información totalmente gratuita. Y el único pago que yo requiero es que usted comparte este video. Si usted me pone un número que le gusta aquí, es porque usted ya le dio like al video y lo compartió por lo menos en 2 o 3 grupos. ¿Ok? Y yo con mucho gusto trato de ir por encima del número. Mira, aquí tengo gente en Facebook que me está preguntando del 20. Yo con mucho gusto lo tomaría, pero tengo que ver que usted comparta el video primero, porque tengo gente en YouTube que está compartiendo en YouTube y que le está dando like al video. Muchas gracias. El super chat que me mandaron acá ahora mismo. Mira, gente que me está mandando hasta super chat por YouTube. Tenemos el 55. Ok, voy con tu 20 ahora. 55, Flor Ángel. El 55, Flor Ángel. Mira, esta es la historia de 55. 55 duró 8 días para pegar, se ausentó 2 días y pegó. Lleva 12 días afuera, 12 jugadas afuera. La última vez, lo más que duró fueron 8 días y pegó el noveno. Yo creo que como salió el 77, si agarramos la secuencia 257, lo más lógico es que juguemos 22 o 55. ¿Ok? Lo más lógico, 22 o 55. Jugaríamos el 100 también, pero el 100 acabamos de hablar que está medio chueco. Mejor súbelo a 0.1. La jugada de mañana está muy buena, señores. Le va a encantar a ustedes. La jugada de mañana le va a encantar. Las decenas de mañana le van a encantar. Eso es mañana a las 10 de la mañana. Igualito como empezamos este video. ¿Ok? So, si tú vas a hacer esa jugada del 55, mira, está pasada ahorita por 4 días. Tendríamos que esperar que salga de nuevo, por lo menos en tercera o en segunda, esperar 2 días y jugarla, ¿me entiendes? De lo contrario, arriésgate, juega la 257 y juega el 55 junto con el 22, ¿ok? Bueno, vámonos con el 20 que me pidieron por acá por Facebook. Por Facebook me pidieron el 20. Y mañana hay jugadas que están demasiado picantes, señores. Mañana hay jugadas
Yo pronostico que mañana van a ser de los días que va a haber más personas pegando números, numerólogos dando números que van a pegar mañana. Va a ser un día grande. Va a ser un día grande mañana. Usted verá mucha gente pegando mañana porque los números están muy lindos. Están muy lindos. Mañana los números son impares. 21. La mayoría de jugadas que están saliendo ahorita por estadística, ¿ok? No lo digo yo. Yo me voy aquí y analizo. Ahorita de los el 50.8 de los números que están cayendo son números que son pares. 50.8 de los números que están cayendo son números que son pares. Y el 49.2 son números impares, como el 21, 23.